Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Hugh Sánchez Mejía, autor del libro Construir la Nación, Buscar la Región, Paisaje, Relaciones Sociales e Historia en la Literatura del Valle del Cauca. Profesor, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, este es un libro que se escribió a dos manos junto con el profesor Julián Malatesta, profesor de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades. Es un libro que trata sobre un poco entender los movimientos o el modelo de la literatura regional del Valle del Cauca entre 1880 y 1840, a partir de la figura de 4 o 5 literarios bastante importantes en ese periodo. ¿Por qué el estudio se centra en este lapso de tiempo? El estudio toma este periodo porque en términos historiográficos entendemos un poco que es la transición de una sociedad, si se quiere, más o menos tradicional a una más moderna, más cosmopolita, más mirando a Europa, al mundo, si se quiere. Y el Valle del Cauca, como América Latina, no estuvo excepto de esa mirada, ¿no?, de esa modernización. En este libro se contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones. Junto con el profesor Julián Malatesta hicimos revisiones de archivos locales, libros de época, periódicos, sobre todo en unidades documentales locales, la Biblioteca Centenario, el Banco de la República, la Biblioteca Departamental, y en la ciudad de Bogotá se revisaron periódicos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. ¿Cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? Tiene dos partes o dos esquemas. La primera parte, que fue escrita por el profesor Julián Malatesta, trata sobre el tema de la modernidad y la modernización, una discusión que si se quiere hoy sigue vigente en términos de la literatura nacional o la literatura americana, cuándo y cómo un escritor es moderno. La segunda parte del libro está compuesta por 2 artículos donde especialmente miro lo que es la historia o la construcción que realizó Garrido para la segunda mitad del siglo XIX, y me detengo en 2 poetas que son Mario Carvajal, un poco su hermano, y otro poeta de la época que se llamaba Cornelio Hispano, un poco analizando sus producciones poéticas, ¿no? ¿Qué había allí? ¿Qué trabajaban? ¿Cómo enmarcar esa producción dentro de lo que sería un cuerpo cultural que ya se está construyendo en el Valle del Cauca? El libro nos habla de una identidad nacional que se construyó paralela a una regionalidad. Háblenos acerca de esto. Los teóricos de la nación, sobre todo para el caso colombiano, insinúan o han insinuado de que la nación es un agregado de regiones. O sea, Colombia lo que hizo fue, a partir de un centralismo, agregar regiones. Nosotros vamos un poco en contra de esa visión, nuestra visión un poco tomada de una hipótesis que hace más de 20 años lanzó el profesor Germán Colmenares, precisamente en esta universidad, es que nación y región se conforman de manera paralela, son concomitantes, no antítesis, como plantea la historiografía. Usted nos habla de algunos autores, Cornelio Hispano, Alberto Carvajal, Luciano Rivera y Garrido. ¿Cómo esos trabajos contribuyeron a construir y mitificar este espacio geográfico que es el Valle del Cauca? El Valle del Cauca arrancó el siglo XX con un proceso de modernización agrícola muy fuerte, pero este proceso jalonó otros sectores. Algo que en Colombia poco se ha estudiado, y es que la ciudad que más tenía imprentas, por decir algo, o donde más existía papel, que es donde se escribe, era la ciudad de Cali, incluso paralelo o casi igual que Santa Fe de Bogotá. En ese sentido es clave el papel que juega los hermanos Carvajal, Mario y Alberto, que
nacen a la sombra de la imprenta que se construye como tal a comienzos del siglo XX, que es la imprenta de Carvajal Hermanos o Carvajal y compañía. Entonces esto ahí es clave porque uno de los efectos de construcción de las identidades va a ser la escritura, sobre todo en sociedades donde la educación ya se está expandiendo. Entonces estos señores aprovecharon esa escritura, publicaban muchos poemas cuyo contenido en el fondo buscaba o relataba esa transformación que vivía el valle. En el caso de los hermanos Carvajal, pues publicaron muchos poemas a partir de 1920. En el caso de Cornelio Hispano, este señor que nació en Buga se ausentó, se movió mucho en Bogotá, estuvo por Caracas y publicó mucho en un periódico que se conoció como El Liberal Ilustrado, que circuló entre 1910 y 1925. En cuanto a Luciano Garrido, su obra clave o la esencial, donde compiló cuentos, anécdotas, que se conoce como impresiones, fue la que nutrió, si se quiere, la literatura regional antes e incluso después de María. O sea, hay María, que es la novela, y hay las crónicas de Luciano Rivera y Garrido, donde ya se empieza a conformar o a construir una identidad, ¿no?, relacionada sobre todo con el espacio, con el paisaje, que es el valle del río Cauca. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, usted en su libro nos habla de un concepto muy importante que es la esencialización. ¿Qué es la esencialización del paisaje? Es un concepto antropológico. Las miradas que hacen en ocasiones folcloristas sobre el modo de ser de un pueblo apunta a que ese pueblo tiene algo que lo diferencia de los demás. Ese algo debía ser una esencia, algo que lo caracteriza. Esa esencia, que en general es una construcción cultural, se termina convirtiendo en un formato que permite avivar identidades. Entonces los esencialismos van a potenciar algunos aspectos culturales al elevarlos a categoría de identidad. Un pueblo se guía por ellos. El caso de la cultura del trabajo de los paisas, por ejemplo, la alegría del costeño. Entonces se cree que hay algo en la cultura que es esencial para que ella funcione, y ese esencialismo se construye en términos antropológicos. Eso lo hacen todas las sociedades. ¿Cómo utilizas este concepto de esencialización en este trabajo? Yo había hecho una entrada a lo que era el esencialismo en el caso de la literatura costeña, sobre todo a partir de 1940, un grupo de escritores, Antonio Burgues Carmona y principalmente García Márquez, es que toman un tópico sobre la región que lo esencializa. Es el de la alegría, del mundo del desorden, donde el mito y la modernidad se mezclan. Entonces tú lees 100 años de soledad y aparecen mujeres volando, ganado reproduciéndose de un día para otro, que sería el realismo mágico, y por el otro lado lo moderno también hay mezclado, ¿no? Llega el hielo, llega el tren. Y empecé a preguntarme con el profesor Julián Malatesta, entonces, ¿cuál era la particularidad acá en el Valle del Cauca? Si para el caso de la costa atlántica o del Caribe colombiano fue la alegría y el modo de ser de los costeños, ¿cuál fue acá? Y aventuramos una hipótesis, y es que ese esencialismo acá se construyó, o por lo menos se incluyó en la literatura, a partir del paisaje del valle del río Cauca. ¿Cómo describen estos autores que nombras el paisaje del Valle del Cauca? Hay una caracterización más o menos simple, y es la oda que se hace al sol. Entonces uno mira, y casi la mayoría de los poemas tengan al sol allí, y el sol dentro de un marco, si se quiere, primaveral. Cali, independiente de lo que sea, se relaciona con el sol, pero no es un sol agreste como podría ser el sol caribeño o el sol del trópico, sino que es primaveral, es alegre, muy relacionado con la naturaleza y sobre todo con las montañas que rodean el valle. Estos escritores toman ese tópico, siempre está el sol, las llanuras, un río que por lo general no va a ser un río trágico como podría pensarse hoy, como el Magdalena, que inunda, no. Este es un río que nutre la tierra, que lleva flores, si se quiere, o vuelve florido ese valle. Es una especie de construcción un poco tomada de las viñetas de los ingleses en el siglo XIX, y es que a la selva se le vuelve pradera. La selva es bosque, es agreste. Aquí no estamos ante la selva, sino es ante praderas, cuando ya el paisaje ha sido intervenido, y esa intervención nos deja, si se quiere, la imagen que tenemos hoy, que es un valle de praderas, de cañas, pero no de selva, por ejemplo. ¿Cómo combinan las disciplinas de literatura e historia para este trabajo? Hemos mirado, y en ese sentido el profesor Julián pues señala hasta qué punto estos señores se movían en lo que podría ser unos modelos tradicionales y renuevan ese modelo con unos contenidos del siglo XX. Son modernos, pero es una modernidad que mira
no al presente, sino al pasado, lo que destruye la modernidad. ¿Qué está destruyendo? Las vidas y las costumbres de los habitantes del valle del siglo XIX. La poesía popular, la forma de hacer las prosas, la forma de hacer las comidas. Ellos ven que la modernización agrícola va a destruir eso. En ese sentido son modernos, porque logran describirlo. Usted nos habla de un proceso de modernización agrícola que se dio en el Valle del Cauca. ¿Qué papel tienen los escritores de esta época en ese proceso? Primero lo ven desde dos vías. Una vía que es la destrucción del pasado o de lo que venía de la cultura del pasado. Allí son conservadores, pero son conscientes de que eso no se puede detener. Es decir, que el tiempo o el cambio en la sociedad va a tener consecuencias claras sobre esas costumbres. Entonces allí son bastante liberales, progresistas si se quiere. Por el otro lado, de ese proceso reciben ganancias, que serían unas ganancias muy simples. El desarrollo agrícola del Valle del Cauca, que hasta ahora no se ha mirado de esa perspectiva, yo diría que fue uno de los más exitosos de América Latina en la primera mitad del siglo XX. Es decir, esta región creció económicamente. El crecimiento económico a ellos les sirvió de una manera muy simple, es decir, el papel donde ellos escribían o la revista circulaba. Es decir, al haber crecimiento económico, la gente tiene capacidad para comprar periódicos. ¿Qué legado nos dejan los escritores de esta época desde el punto de vista de la historia? Dicen mucho de esos cambios, ¿no? Si uno mira la mayoría de poemas, sobre todo de Cornelio Hispano, que me parece que es el nervio central de esa esencialización, son unos poemas de más de 12, 13 estrofas, y uno lo que encuentra en las estrofas es la historia de lo que era el valle antes de la modernización agrícola, es decir, antes que el paisaje se volviera el monocultivo de la caña. Uno puede leer un poema de él y relata la casa, la lumbre, los ciruelos, el patio, la anciana, los dulces, las idas a las iglesias. Una idealización, si se quiere, de una vida muy rural, campestre, en ocasiones pareciera bucólica. ¿Qué conclusiones arroja este trabajo? Con el profesor Malatesta siempre dialogábamos eso, es cambiar un poco la perspectiva, el foco de lo que podrían estar haciendo los trabajos sobre la literatura histórica en Colombia y mostrar cómo hay particularidades regionales y cómo esas particularidades regionales se miran de una manera micro, muy focalizada en ámbitos como la ciudad de Cali, por ejemplo, nos dan unos resultados bastante importantes, novedosos si se quiere. Yo creo que estos autores, tanto Hispano como Garrido como Carvajal, son la punta de un movimiento más fuerte que debe ser estudiado. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias. Compiladora Beatriz Castro. El libro recoge la mayoría de las ponencias presentadas en el 10º Coloquio Nacional de Sociología, La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Luis Sánchez es historiador de la Universidad Industrial de Santander, con doctorado en Historia de la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla, España, y docente de planta de la Universidad del Valle. Mi padre leía mucho y yo nací en un pueblo del Cesar, en esa época bastante aislado de lo que podría ser la civilización. Él viajaba mucho. Era comerciante, iba a Barranquilla, a Bucaramanga, y cada vez que viajaba volvía con cargamentos de libros y muchos cómics, desde Walt Disney hasta Editora 5, Tamacún, Arandú, todo eso. Yo tenía una caja inmensa donde leía mucho. Recientemente leía algo de los consejos que daba un intelectual mexicano sobre la lectura, y decía que el inicio del hábito de la lectura está allí, en los cómics, que uno debe leer y acostumbrar a los niños a leer cómics. Eso fue en el año 2002-2003. Estando ya en Valledupar, logré acceder a un doctorado en Sevilla, la Universidad Pablo Lavide. Es un doctorado que dirige un español bastante conocido por su erudición sobre el conocimiento americano, sobre todo siglo XVIII y XIX, y me vinculé a ese doctorado. Yo trabajé en el siglo XVIII, el tema de los derechos de propiedad y la economía en el Caribe colombiano durante esa centuria. La Universidad del Valle es una de las universidades más sólidas que tiene Colombia en calidad y sobre todo en investigación. Tiene un reconocimiento muy grande y además su tradición historiográfica es más grande que la de otras universidades. Eso ha variado mucho. Yo repetía mucho una frase de Colmenares que me gustaba mucho, ya hoy no me gusta. Colmenares le preguntaban que para qué servía la historia y él decía que posiblemente para nada, que era como tocar piano pues no sirve para nada, pero alegra el espíritu. Yo creo que esa definición ya ha, si se quiere, caducado un poco, y hoy está claro de que
La historia tiene o brinda a la sociedad un carácter utilitario más pragmático. Nosotros no podemos entender nuestro presente si no entendemos el pasado. El papel del historiador por el pasado no es porque sea un anticuario, sino que entendiendo el pasado puede explicar el presente, por qué este presente es así y no es de otra manera o por qué se construyó así.